Buenos días, doctora. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Pues primero que nada agradecer la invitación, estoy muy contenta de estar aquí, a mí me encanta pues mucho esta parte, ¿no? De poder compartir un poquito de lo que he aprendido pues a lo largo de la residencia y de todo eso, ¿no? Y pues bueno, uno de mis temas favoritos, entonces vamos a tratar de hacerlo pues un poquito interactivo, también con preguntas y todo esto adelante sin ningún problema, pueden escribirlas en el chat o levantar la mano. Sin ningún problema me pueden interrumpir. Va a ser una sesión aproximadamente de 40 a 45 minutos porque tampoco quiero alargarla tanto de tal manera que se pueda perder la atención, ¿no? Quiero que se queden como con perlas muy específicas de todo lo que tenemos que hacer, de lo que tenemos que tomar en cuenta cuando estamos ante un paciente pediátrico con crisis, ¿de acuerdo? Igual si mi pantalla de repente no se ve bien, lo que sea, háganmelo saber, por favor. Bien, entonces vamos a empezar un poquito, ya saben, siempre hay que saber unas cuestiones epidemiológicas, ¿no? Pues bueno, las crisis epilépticas sabemos que son la urgencia neurológica más frecuente en la pediatría, ¿de acuerdo? Y una de las principales causas de consulta en urgencias. Yo les comento, hice mi residencia en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde y pues realmente era una urgencia todos los días. O sea, no había día que no llegara un niño con una crisis epiléptica, ¿vale? Bueno, el 10% de la población va a tener al menos una crisis en algún momento de su vida. Si hacemos matemáticas, pues es un montón, ¿no? Es mucho, entonces por eso es necesario que todos, pues las personas que nos encontramos en el sector salud, pues tengamos este conocimiento, ¿no? Bien, el 50% de ellas van a ocurrir en la niñez y en la adolescencia, que precisamente son las etapas que nos tocan a los pediatras, ¿no? De repente pueden pensar que, no sé, 15, 16 años ya no es pediátrico, no, sí es. Digo, de repente en las instituciones, pues bueno, hasta los 15, ¿no? En el caso del civil, en el caso del IMSS creo que es hasta 17, no sé, pero bueno, la verdad es que la OMS nos dice que son 18 años y hay otras instituciones que nos dicen hasta los 21, ¿no? Pero bueno, creo que nos quedamos con 18 años, entonces saber qué es este rango de edad. Tienen mayor riesgo los niños menores de 1 año porque su anatomía y su fisiología del sistema nervioso central son diferentes. Entonces también pues la predisposición que tienen a presentar una crisis epiléptica pues es mayor, ¿sale? Y el riesgo de epilepsia después de una primera crisis es aproximadamente del 1 al 3% en la población mundial. Lo que nos ofrecen los reportes pues bueno son estos números, ¿sale? Bien, también vamos a continuar con un poquito de definiciones, porque yo entiendo que de repente decir crisis epiléptica, síndrome epiléptico, estatus convulsivo, nos decimos, pues bueno, ¿qué es cada cosa? ¿Cómo lo diferencio? ¿Qué hago? No, bueno, vamos a empezar. Crisis epilépticas. Estas, como tal, van a ser manifestaciones clínicas de varios tipos y que van a tener un inicio y una finalización generalmente súbitos. Van a estar dadas por estas descargas eléctricas de manera excesiva en ciertos grupos de células cerebrales, de neuronas como tal, y que pueden producirse en diferentes localizaciones del encéfalo, ¿sale? Pueden ser desde episodios muy breves, por ejemplo, las ausencias, que duran segundos, hasta episodios pues más aparatosos, llámese las crisis tónico-clónicas, que pueden durar mucho tiempo, y esto ya lo vamos a ver según la definición, y que pueden llegar hasta un estado de gravedad, ¿de acuerdo? Importante, puede haber o no alteración del estado de alerta. Esto es una crisis epiléptica, ¿sale? Ya no se le llama crisis convulsiva, ¿ok? Es crisis epiléptica, para hablar como debe ser. Ese es el número 1. La epilepsia como tal, la ILAE, que es la Liga Internacional pues, que se encarga de todas estas cuestiones de epilepsia, la define operacionalmente por cualquiera de estos tres pues, datos, ¿no? La primera sería una ocurrencia de al menos 2 crisis no provocadas separadas por más de 24 horas. ¿De acuerdo? ¿A qué me refiero con no provocadas? Que no sean por infección, por hipoglicemia, por alteraciones hidroelectrolíticas, por trauma craneoencefálico, etc. ¿Sale? O es una crisis no provocada en un paciente que tenga un riesgo de recurrencia igual o mayor al 60%. ¿A qué me refiero con riesgo de recurrencia? Que sean pacientes que tienen, no sé, algún síndrome, por ejemplo, Sturge-Weber, que tiene tumores en sistema nervioso central, ¿no? Sabemos que pues, probablemente el riesgo de recurrencia pues, va a ser igual o mayor al 60%, entonces con una crisis que presente, con ellos sí le podemos llamar epilepsia.
o que tengamos como tal un diagnóstico de un síndrome epiléptico, que eso es una clase totalmente aparte y es, híjole, podríamos hablar 3 días seguidos de síndromes epilépticos o más, pero bueno, no es la idea, solo que sepan que también se define con un síndrome epiléptico que esté bien evidenciado, ya sea por la clínica o por el trazo electroencefalográfico, ¿de acuerdo? Tras una crisis no provocada otra vez. Entonces, si cumple cualquiera de estas 3 definiciones operacionales, entonces podemos llamarlo epilepsia. Y bueno, un síndrome epiléptico, pues bueno, me comentan que se ve como un poquito borroso, ¿es cierto? ¿O lo ven bien, mal? Perdón por la interrupción. Sí se ve poquito borroso. Ahí ya. Ahorita se percibe muy bien, doctora, pero al inicio sí se veía un poco borroso, pero ya sí. ¿Pero ya todo arregló. bien? Súper, perfecto. Igual cualquier cosa me dicen, ¿sabes? Ok. Y el síndrome epiléptico como tal, pues bueno, van a ser este grupo de características tanto clínicas como electroencefalográficas, que sería el conjunto de estas dos, que la mayoría de las veces van a estar apoyadas por hallazgos etiológicos. Estos hallazgos pueden ser de tipo estructural, como les decía, no sé, algún tumor, algún hemangioma, no sé, algo por el estilo. Genéticos, tenemos un sinfín de síndromes que pueden causar epilepsia, que pueden ser también metabólicos, que pueden ser también inmunes o infecciosos, ¿sale? Entonces es como tal la definición del síndrome epiléptico y les digo, hay un montón, los podemos clasificar pues por edad, por tipo de manifestaciones, por un montón de cosas. No es la idea, pero que sepan que es parte de las definiciones que tenemos que revisar y que tenemos que tomar en cuenta, ¿de acuerdo? Ahora, al final, ¿qué es un estatus epiléptico? Este se define por ser una crisis ya sea clínica o electrográfica, no tiene que estar precisamente los dos, puede ser uno o lo otro, que no se va a detener dentro del tiempo esperado. Esto es bien importante, tiempo esperado, porque la ILAE nos propone 3 pues tipos de tiempo, por así decirlo. Si se fijan, aquí tenemos, tanto en estas dos imágenes, tenemos tiempos establecidos. Si estamos ante un estatus tónico-clónico generalizado, los tiempos cambian un poquito. El T1, que es el tiempo que nosotros vamos a establecer como tal el estatus, son 5 minutos, donde pasado estos 5 minutos o llegándose estos 5 minutos, nosotros tenemos que empezar con el tratamiento. De 5 a 30 minutos tenemos para poder esperar que se vean efectos secundarios a largo plazo. Si estamos ante una tónico-clónica, ¿sale? Si estamos ante un estatus focal con alteración de la conciencia, los tiempos cambian. ¿Por qué? Porque el focal únicamente afecta un hemisferio, no tiene tanta repercusión a nivel hemodinámico, etcétera, etcétera, entonces los tiempos cambian. Podemos decir que estamos ante un estatus cuando en una crisis focal pasan o llega los 10 minutos, ¿sale? Y de 10 a 60 minutos, pues tenemos para poder actuar. Después de los 60 minutos en una crisis focal es cuando esperamos que se vean secuelas a largo plazo. Y cuando tenemos una crisis de ausencia, pues bueno, el tiempo 1 sería de 10 a 15 minutos y aún no se sabe hasta cuánto tiempo tiene que pasar para que una crisis de ausencia nos cause efectos a largo plazo, ¿de acuerdo? Y el estatus, pues básicamente se trata de una pérdida en el equilibrio, que puede ser fallan los mecanismos de inicio de la crisis o fallan los mecanismos de terminación de la crisis. Es decir, si hay una falla en el momento de que hay una despolarización errática de las membranas y todo esto, pues obviamente esta cuestión de activación pues va a seguir. Y también si tenemos una falla en la terminación de los mecanismos de protección o de la crisis, pues obviamente vamos a caer en un estatus epiléptico. ¿De acuerdo? Y esto es bien importante porque si no lo manejamos de manera adecuada y a tiempo, la posibilidad de que tenga causas pues neurológicas, las secuelas que les comento a largo plazo van a ser altas y pues bueno, sabemos que un paciente neurológico requiere de un montón de cuidados a largo plazo y pues lo que queremos es que no suceda esto, ¿no? Entonces por eso quiero que les quede como muy claro de qué se trata los tiempos y de cuándo lo vamos a definir, de que tengan estas definiciones que realmente son prácticas, no son difíciles, muy presentes, ¿de acuerdo? Ahora,
siempre es necesario que nosotros conozcamos. Doctora, disculpe que la interrumpa, pero sí se ve la presentación un poquito borrosa. No sé si sea su internet o estoy cargando bien la presentación. A ver, déjame ver. A lo mejor es el internet. Dame un minuto y me cambio de red. Dame un minutito. Mientras toman agüita o algo, si tienen preguntas, vayan escribiendo en el chat, ¿sale? Mientras me cambio de red. Sí, doctora, muchas gracias. Un segundito. A ver si se puede. Ahorita ya se hizo el cambio de red, pero ahorita ya se observa perfectamente. A ver, ahí se ve un poquito mejor o no mucho. Ahí se ve borroso todavía. Ahí, a ver. Ah, ok, a ver, ahorita intentamos. Ahí se ve mejor. Ahí sí se ve mejor. Ok. Voy a dejar de compartir un poquito. Y lo que vamos a hacer. Casi que estás en consultorio, ¿no? Si alguien tiene algún tipo de duda, bueno, vayan La presentación no Ahí se alcanza a ver. Se ve borroso todavía. Yo lo ¿Todavía percibo no? borroso. Ahí ya un poquito mejor. Qué raro, ¿no? Doctora, si gusta y tiene su presentación, me la puede enviar por WhatsApp y nosotros la proyectamos para ver si puede solucionar el problema. A ver, ahí un poquito mejor. ¿O no? Sí, ahí sí se ve un poquito mejor. Se ve bien. Ok, bueno, esperemos que ya no falle. Si no, una disculpa. El internet del consultorio está un poquito malito. Pero bueno. Bien. Entonces, es importante que conozcamos pues algunos factores de riesgo, a pesar de que a lo mejor nosotros no vamos a dar el tratamiento a largo plazo, sí necesitamos en un primer acercamiento, en un primer episodio, conocer cuáles son algunos de los factores de riesgo más importantes que van a presentar estos niños y bueno, tenerlos en mente para saber pues si tenemos ahí alguna cuestión, ¿sale? Me comentan que les mande la presentación y la proyectan. Ya le estoy enviando. A
A ver si mejora. Doctora, si quitara su cámara, quizá mejore el audio y la imagen. Muy bien. Ya igual dejé de compartir, ya quité la cámara y que me ayuden compartiendo entonces. A ver. Ya vamos a poner la presentación. Si alguien tiene alguna duda, por favor puede irla escribiendo en el chat para posteriormente al finalizar la presentación ir contestando cada una de ellas. Gracias. ¿Podremos poner nuevamente la de los tiempos, porfa, que es la anterior, para que la puedan ver la doctora Aurora? Listo, doctora, por si gusta tomarle foto, a lo mejor ya se ve bien. Me lo hacen saber. De nada. Muy bien. Ok, entonces vamos a continuar. Como les comentaba, algunos factores de riesgo que debemos de tener pues en cuenta. Bien, van a ser primero los genéticos y perinatales, ¿sale? Estos son, perfecto. Y se escucha bien, ¿verdad? Ya para ahora sí irnos de corrido. Sí, súper, excelente. Bien, entonces son los genéticos y perinatales. Perfecto. Entonces, estos van a ser herencia genética, anomalías genéticas, trauma obstétrico, asfixia neonatal. Todo esto tenemos que tenerlo en cuenta, ¿de acuerdo? Preguntar si hubo infecciones al nacimiento, si hubo alguna otra consecuencia o alguna otra cosa ahí perinatal, ¿sale? Las enfermedades infecciosas, bien, estas pueden ser meningitis, abscesos, granulomas, empiema o la misma encefalitis, ¿de acuerdo? Los agentes físicos, traumatismo craneoencefálico, hemorragia intracraneal, que puede ser, ya saben, epidural, subdural, subaracnoidea, intrapariclimpatosa, etcétera, ¿sale? Y la hipoxia, obviamente, pues esta falta de oxígeno va a hacer que las membranas sufran. Recordemos que el metabolismo cerebral es diferente pues lo sistémico, ¿no? Recordemos que las neuronas únicamente van a funcionar con glucosa tal cual, ¿no? No podemos utilizar lactato ni podemos utilizar nada más. Entonces, bueno, toda esta parte del metabolismo pues también va a afectar, ¿no? Los factores tóxicos. Siempre hay que ver si no es un paciente que puede estar bajo los efectos de alguna sustancia tóxica, llámese algún tipo de droga, llámese alcohol, o incluso que haya tenido inhalación ahí de monóxido de carbono o algo por el estilo, ¿sale? Ciertos metales, pacientes luego que llegamos aquí a tener con intoxicación por organofosforados, por alguna especie de pesticida, etcétera. Entonces hay que saber como todo este tipo de factores de riesgo, tenerlo en cuenta y hacer, obviamente, pues el interrogatorio pertinente, ¿no? Y por último, pues alguna enfermedad aerofamiliar, que ya sabemos lo de siempre, ¿no? Si no se enfermo de algo, pues sí, bueno, hay que hacer un poquito de énfasis en estas cuestiones, ¿no? Sobre todo en síndromes como esclerosis tuberosa, neurofibromatosis o el que les comentaba de Sturge-Weber, son como los principales
que, pues bueno, tenemos que preguntar, ¿no? Obviamente también si estamos ante un paciente oncológico con probable metástasis, pues bueno, también tenerlo en cuenta, ¿sale? La siguiente, por favor. Muy bien. Hay que conocer también las fases de las crisis, ¿sale? Los periodos por los cuales se va a caracterizar estas crisis epilépticas. Primero vamos a tener el periodo preictal, es decir, antes de la crisis como tal. Puede o no haber aura, es igual que en otras patologías, puede o no presentarse esta aura. Posteriormente, pues bueno, vamos a tener el periodo ictal, que como tal la definición, pues es la crisis epiléptica propia, ¿no? O sea, es el periodo ictal. Y después lo que siempre nos gusta, pues como escribir, preguntar y todo esto, pues el periodo postictal, que es el tiempo entre la crisis y la recuperación del estado de alerta y pues la completa, pues sí, tal cual recuperación del paciente, ¿no? En este periodo postictal va a haber diferentes manifestaciones. Muchos pacientes pueden estar obnubilados, pueden estar confundidos, no recordar lo que pasó, pueden estar somnolientos, pues una serie de cosas que de repente, pues bueno, tenemos que vigilar, ¿no? Porque pues a fin de cuentas es un periodo como de transición, ¿no? Que ya se terminó esta cuestión de la despolarización masiva de estas neuronas y bueno, está recobrando pues ahora sí que su estatus basal. Y el periodo interictal es el periodo entre una crisis y la siguiente. Todo esto se los comento porque son tiempos que nosotros debemos ir registrando, que debemos ir evaluando. ¿Por qué? Porque posteriormente el neurólogo pediatra, pues son preguntas que va a hacer y entre más información tengamos, es muchísimo más acertado el diagnóstico, el manejo y el pronóstico que vamos a dar. Para un neurólogo, recuerden que de lo más importante va a ser la historia clínica y la exploración física. O sea, obviamente estudios de imagen, estudios de electroencefalograma y todo eso, pues claro que nos van a ayudar. Pero toda esta parte de lo que pasó, entre más detallada esté, es muchísimo mejor. Entonces, pues si ustedes que tal vez puedan estar en este primer contacto, pueden llevar a cabo todo esto de manera sistemática, de manera organizada, tenerlo registrado, créanme, que es un super plus. Y aparte van a empezar a enseñarse ustedes a hacer las cosas precisamente de esta forma, ¿no? Entonces, pues bueno, la siguiente, por favor. Fíjense que hay algo bien interesante. La clasificación de las crisis pues ha pasado por algunas modificaciones. La última que teníamos era en el 2017, pero justo hace un mes salió una nueva. Es la clasificación de las crisis 2025. La del 2017 era esta que vemos abajo, la que tiene como varios circulitos. Y bueno, nos hablaba de que había 3 tipos de crisis, que después de ahí teníamos que ver si era epilepsia o no, si la podíamos clasificar, qué etiología era, etcétera, etcétera. Pero la que salió hace un mes exactamente hace algunos cambios, ¿de acuerdo? Igual, esto es importante saberlo porque quiero que se queden también con que las cosas que eran ayer ya no son hoy, ¿sale? Y que independientemente del tema que estemos hablando, de la materia que estemos viendo, tenemos que mantenernos actualizados. Tenemos que estar al pendiente de lo que va saliendo, acudir a congresos, etcétera, pues para saber qué es lo que realmente está pues basado en la evidencia más actual. Entonces, por eso se las quise poner. La nueva clasificación, si bien se mantiene en la clasificación de focal generalizada y estas dos que vemos acá, se añade la de desconocida, que es la que ven a la mitad así como en rosita, o no clasificada. Se omite el término que antes era de origen desconocido, de origen focal. No, ya eso de origen ya no lo vamos a utilizar. Después de esto, ahora tenemos otras dos como vertientes. Primero, tenemos las clasificadores de la crisis como tal, que van a ser las clases biológicas que van a tener una relevancia clínica en el tratamiento del paciente. Tratamiento, acuérdense, clasificadores van a tener una relevancia en el tratamiento del paciente. Y la otra vertiente son los descriptores, que es lo que está en azul. Los descriptores van a ser los datos clínicos que van a caracterizar como tal a la crisis, pero que de manera inmediata no van a tener un impacto en el tratamiento. Los dos son importantes. ¿Por qué? Porque uno lo utilizamos de manera aguda y otro lo utilizamos pues a largo plazo, ¿sale? Ahora, recordemos que las crisis focales son aquellas que se van a limitar a un hemisferio y las generalizadas son aquellas que se van a distribuir pues por ambos hemisferios, ¿de acuerdo? Y nos quedamos a la mitad del desconocido. ¿Qué onda? ¿Qué fue? Pues cuando se dice desconocido es que no tenemos datos
para decir que es focal, pero tampoco tenemos datos para decir que es generalizado. A veces simple y sencillamente no lo tenemos, entonces pues tampoco vamos a asegurar algo que no sabemos, que no vimos, entonces lo dejamos como desconocido, ¿sale? Y no clasificable también se le dice cuando pues sabemos que fue una crisis epiléptica, pero no sabemos más. Entonces pues mínimo para darle como un nombre y apellido. Después de que nosotros podemos o pasamos de esta clasificación, después vamos a ver si el estado de conciencia durante la crisis estuvo preservado o estuvo pues perdido, ¿no? Aquí ellos lo ponen como un estado de autoconciencia de la crisis y una traducción ahí medio complicada al español, pero que la dejaron como responsivo, pues, o sea, como que responde o no. Pero bueno, todo, pues, así se clasifica como tal. Y básicamente, si no recuerda ni le responde durante la crisis, pues lo vamos a llamar sin conciencia, tal cual. Es como la traducción en español. Por último, lo que se agregó a esta clasificación del 2025 fue la secuencia de evolución de las crisis. Es decir, vamos a poner un ejemplo y por eso les puse las fases. Porque primero puede ser paciente que cursó, no sé, con aura epigástrica, tal vez con un posterior un automatismo en la mano derecha, con alteración del estado de conciencia y un estado postictal. Si se fijan, pasamos por las fases de las crisis, fuimos un poquito más específicos, dijimos pues si se trata de una cosa u otra y tratamos de describirlo lo mejor que se pudo, ¿de acuerdo? Y antes, si se acuerdan o si lo llegaron a leer, que yo creo que sí, se decía que tenía, no sé, una crisis motora o no motora. Antes se decía así, ahora ya no. Lo que nos propone esta nueva clasificación es decir, con manifestaciones motoras observables, las cuales pueden ser hasta 61. No es la idea de ahorita darles esas 61, evidentemente, pero que sepan que están ahí. La nueva clasificación está libre en inglés para que la puedan leer, está padre. Igual aquí les puse la bibliografía y si alguien la quiere, pues todos los artículos que utilicé para esto, igual me puede mandar un mensajito y yo se los hago llegar, ¿sale? Yo sé que esto puede ser un poquito pesado, pero poquito a poquito uno se va acostumbrando, ¿sale? La que sigue, por favor. Ok, ahora sí, la parte buena, la parte sabrosa. ¿Qué vamos a hacer cuando tenemos un paciente que empieza con una crisis epiléptica? Primero, siempre, como en todas las situaciones, vamos a mantener la calma. No podemos empezar a correr como pollos descabezados sin saber qué hacer. No. Primero mantenemos calma, respiramos y después pensamos cuál es el paso que sigue y qué es lo que voy a hacer. Primero que nada, cuando el paciente está en esta pues, crisis, lo que tenemos que hacer es posicionarlo para evitar que la persona pueda sufrir algún golpe y que precisamente esto nos pueda causar una consecuencia, ¿no? Lo ideal es que esté sobre una superficie plana, generalmente en el piso, o si ya está en la camilla, pues bueno, en la camilla, superficie plana, colocar al paciente pues de lado para evitar que se ahogue con sus propias secreciones, porque recordemos que durante las crisis, pues bueno, no hay un manejo adecuado de las secreciones, ¿no? 3, no introducir nada a la boca. Esto es bien importante. Muchas personas lo dicen, ay, ponle el dedo, ponle, no sé, una cuchara, lo que sea. No, no hay que introducir nada. Nada. Realmente el riesgo de que algo se atore, pues no está, ¿no? El cuarto, aflojar la ropa, por ejemplo, si traen una chamarra muy apretada, no sé, alguna blusa con botones muy apretados, no sé, aflojar la ropa, ¿de acuerdo? Y 5, y esto es algo súper importante y que también es bien valioso para el neurólogo, ¿sale? Medir con la mayor precisión y exactitud posible el tiempo de la crisis y de las fases de la crisis. Es decir, si hubo un aura, ¿cuánto tiempo pasó desde el aura hasta la crisis? La crisis, ¿cuánto tiempo duró? Y el periodo postictal, ¿cuánto tiempo duró? Esto es clave para el abordaje, sobre todo cuando se trata de una primera crisis, ¿no? Entonces, fíjense que encontré esta mnemotecnia bien interesante, está padre, que es como tal cerebro, y que cada una de las letras nos habla de algo. La C, controlar el tiempo. Siempre lo que les digo, pues verificarlo, y yo le añadiría una parte importantísima aquí que digo, ahorita vivimos en la era de la tecnología y tenemos acceso pues prácticamente todos a un celular con cámara, entonces graben la crisis. Si están en el medio extrahospitalario, si están en primeros auxilios, si están en puesto de socorro, si están en un hospital de primero, segundo, tercer nivel, donde sea,
graben la crisis. ¿Por qué? Porque generalmente a veces pues tratamos de describirla de tal o cual manera, pero bueno, nos podemos llevar a confundir en las cuestiones descriptivas, ¿no? O sea, a lo mejor pensar que eran, no sé, mioclonías, pero en realidad era espasmos, o sea, como cosas de ese tipo, ¿no? O de repente decimos, no, si es que yo nada más vi que hizo estos movimientos clónicos, pero a lo mejor antes hizo tónicos, pero pues se nos olvidó, ¿no? O sea, entonces, grabarlo. La E de evitar los golpes, ya lo vimos. R de retirar los objetos cercanos. E de evitar pues forzar el cuerpo, porque a veces dicen, no, agárralo que no se mueve. No, o sea, no hay que forzar nada. La B de broncoaspiración, colocar pues al paciente de costado para proteger esta parte de la vía aérea. La R de recordar mantener la calma. Y la O de olvidarte de la lengua, lo que les decía. Realmente el riesgo de atragantarse pues es nulo prácticamente, ¿sale? Entonces, hasta aquí todo bien, podemos continuar a lo que sigue. Gracias, muy bien. Entonces, como les decía, si nos encontramos en un puesto de socorro primer, segundo, tercer nivel, donde sean nuestros objetivos del tratamiento, prácticamente van a ser los mismos. ¿Cuáles son estos? Primero que nada, ya que hicimos todo lo anterior, ¿verdad? Estabilizar las funciones vitales. Esto es asegurar la función cardiorrespiratoria. Si nosotros no, pues aseguramos esta función, pues realmente tampoco estamos asegurando que lleguen los sustratos necesarios para mejorar esta cuestión de metabólica del sistema nervioso central. Entonces, pues recordemos, ¿no? Hay que siempre asegurarnos que corazón y pulmón estén bien, y circulación, pues, obviamente, ¿verdad? Después el control de las crisis, que esto pues ya nos toca cuando estamos en un medio hospitalario y que pues siempre ha pasado, ¿no? Que a veces tenemos, al menos yo que estuve en el FRAI, pacientes regulados o lo que sea, que bueno, le ponían, no sé, X medicamento y pues no, realmente no era como el que se tenía que poner, ¿no? Y cosas por el estilo. Identificar y tratar la causa si es posible. En los lugares de primer nivel o les digo puestos de socorro o incluso segundo nivel, o sea, si les llega un paciente debutante o lo que sea, hacer todas esas preguntas que les digo muy rápidamente y tratar de identificar una causa reversible, llámese glucosa, electrolitos o cualquier otra intoxicación, por ejemplo, que pudiera revertirse en ese momento y ayudar pues a que resuelva la crisis, ¿no? Y por último, prevenir la recidiva, es decir, identificar y tratar los factores desencadenantes, que esto ya va un poquito más allá, porque habla de tumores, de cuestiones genéticas, de cuestiones estructurales o alguna otra cosa, ¿no? Entonces, pues bueno, pero es importante que lo sepan, ¿sale? Entonces, la segunda. Ok. Entonces, como les decía, siempre bien importante, mientras estamos haciendo esta cuestión de los primeros auxilios, por así decirlo, al mismo tiempo hacer una historia clínica rápida. ¿Cómo estaba antes? ¿Qué pasó durante el episodio? ¿Qué pasó después del episodio? Y tratar de identificar algo. Estaban en un, no sé, en el campo, estaban en la calle, estaban en un restaurante, comió algo, o sea, esto, pero es muy rápido, es en un minuto, ¿sale? Pero siempre me gusta ponérselos como a manera de estructura para que lo tengan bien presente en la cabeza y se vayan siempre en orden. Porque si no tenemos una organización, se nos van a pasar las cosas. Entonces, esto es bien importante que lo tengamos organizado, ¿sale? La siguiente. A esta no me quiero detener tanto, quiero ir más a la parte del tratamiento. Pero sí me gustaría que a lo mejor le tomaran una foto, guardaran la diapositiva, no sé lo que sea, para que sepan de qué se trata cada uno de los tipos de crisis, que es como tal la semiología, cómo se ve, cómo se describe, qué vamos a encontrar en el electroencefalograma, cuánto dura, más o menos para que digamos, bueno, no, pues no se trataba de una clónica, se trataba de una mioclónica porque involucra todo el grupo muscular. Significaba que, pues bueno, entonces nos podemos ir por, no sé, una epilepsia mioclónica juvenil, ¿no? Cosas por el estilo. Entonces no me quiero detener, pero sí que lo tengan como listo. Entonces vamos a darle 2-3 segunditos para que le puedan tomar la foto, la puedan guardar y la tengan ahí a la mano. Muy bien, perfecto. Entonces, vamos a continuar con esta parte del tratamiento, ¿sale? Bien. Acuérdense de los tiempos de crisis, ¿sale? Recuerden que de los 0 a los 5 minutos, pues bueno, vamos a vigilar, vamos a dar esta parte de primeros auxilios y todo esto.
Pero ¿qué sucede cuando o estamos en el medio hospitalario o ya pasaron más de 5 minutos? Tenemos que empezar a actuar. Primero, obviamente, medidas generales. Ya saben, ABC, eso ya saben que lo llevan tatuadísimo, ¿no? Pero bueno, si tenemos un paciente que empieza con crisis, estamos en un medio hospitalario, tenemos acceso a oxígeno y todo eso, pues bueno, colocamos mascarilla de oxígeno con reservorio, recuerden. Lo ideal es mantener o más bien obtener un acceso intravenoso, porque nosotros no sabemos si pasando estos 5 minutos la crisis va a resolver y si no, pues qué bueno tener un acceso en el cual podamos nosotros, pues, aplicar medicamento, ¿de acuerdo? E inmediatamente obtener una glicemia. La verdad es que en la mayoría de lados vamos a poder encontrar un glucómetro, lo podemos utilizar y ver si es una causa reversible, ¿sale, vale? Bien, después de que pasaron esos 5 minutos y que, bueno, fueron tónico-clónicas lo que veníamos viendo, y ya establecimos que se trata de un estatus, ¿qué vamos a hacer? Sabemos que la primera línea de manejo farmacológico son las benzodiazepinas, pero ¿qué va a pasar en los pacientes pediátricos? Recuerden que las dosis son diferentes, las vías de administración puede haber 2 o 3 y tenemos que estar al pendiente de muchas cosas. Entonces, al mismo tiempo que administramos la primera línea de manejo, también tenemos que buscar otras etiologías, tratar de tomar una biometría hemática, una química sanguínea, una creatinina fosfoquinasa, también podemos buscar alguna cuestión cardiológica o toxicológica, ¿no? Entonces, marcha, todo eso se tiene que pedir, ¿de acuerdo? No me quiero meter a la parte de la tercera, cuarta línea y después, no sé, un coma barbitúrico y todo eso, pero sí quiero que se quede esto bien plasmado, ¿de acuerdo? Primera línea, benzodiazepinas. Ahora, si pasan los 20 minutos, vemos que no funciona y todo eso, empezamos con medicamentos de segunda línea y entonces vamos a considerar intubación, tomar estudios de imagen, electroencefalograma, etc. Y esto de la intubación, yo hago mucho énfasis porque desafortunadamente en el tiempo que yo estuve ahí en el FRAI, sí hubo alguno que otro paciente que dejaban convulsionando 1 hora y no lo intubaban. No lo intubaban, no sé por qué, a pesar de que sí había el recurso. Pero lo intubaban hasta que nosotros les decíamos, ¿no? En otros lados, tipo, no sé, en los servicios regionales, en otro lado que no voy a Guadalajara, a veces aquí mismo. Llegó a pasar muchas veces. Lo que quiero es que sepan que si ya pasaron 20 minutos, los medicamentos de primera línea no funcionaron, ya se puso un anticomicial que es segunda línea, va a necesitar intubarse y hay que proteger esa vía aérea y hay que proteger ese metabolismo cerebral, ¿sale? La siguiente imagen, ¿me ayudas? ¿Me ayudas con la siguiente, por favor? En un momento lo cambiamos, doctora. Ah, sí, gracias. Bueno, en lo que lo cambian, veo que Alejandro tiene una pregunta. Dice, fisiológicamente, ¿qué ocurre en el parénquima cerebral en un traumatismo para que ocurran convulsiones? Bueno, son un montón de cosas, pero, bueno, recordemos que la fisiopatología del traumatismo craneoencefálico se basa básicamente en 2 cosas, en la lesión primaria y en la lesión secundaria, ¿de acuerdo? La lesión primaria puede ser daño directo al tejido cerebral, como una contusión, una hemorragia, o incluso puede haber lesión axonal difusa, que digo, eso ya es otra cosa. Pero las lesiones secundarias también pues, pueden ser edema, hipoxia y todo eso. Todo eso va a alterar la bioquímica de las membranas celulares. Entonces las crisis se van a producir ya sea por una lesión directa, es decir, la sangre irrita y causa esta despolarización de las membranas, cambian los niveles de GABA y de glutamato, entonces va a causar pues, las crisis convulsivas, ¿de acuerdo? Esa es una lesión directa. Puede haber desequilibrio hidroelectrolítico, por ejemplo, recordemos que todo esto pues, se basa en sodio, potasio,
y cloro, etcétera. Entonces, cuando hay un cambio en los niveles de estos electrolitos, pues también va a haber liberación de glutamato, que recordemos que es excitador, y pues bueno, va a aumentar esta excitabilidad neuronal y va a haber crisis, ¿de acuerdo? Otra sería inflamación, daño de la barrera hematoencefálica, esto sobre todo en cuestiones infectológicas, todo esto, pero también puede suceder en el TCE. Y en el TCE pues también va a haber isquemia e hipoxias secundarias, porque pues la lesión como tal va a causar daño a las neuronas, se van a liberar ciertas sustancias que van a causar pues esta hipoxia y pues esta despolarización neuronal. Hay una clasificación para las crisis post-TCE, que digo no es objetivo del tema, pero básicamente es eso, o sea, son lesiones ya sean primarias o secundarias que van a causar un desequilibrio en neurotransmisores, sobre todo glutamato y GABA, ¿sale? Igual si hay alguna otra cosa me dices, Alex. Y bueno, esta es una, ya para terminar, porque tengo consulta, esta es una pues gráfica que también nos habla de las dosis que tenemos que utilizar en pacientes pediátricos, y por eso se las puse. Esta también quiero que le tomen foto, que la descarguen, se las mando sin ningún problema, porque necesito que la tengan ahí bien presente si van a estar en un lugar donde pueda llegar a algún paciente pediátrico con crisis, ¿no? Entonces, otra vez, checamos vía aérea, respiración, circulación, ya sabemos, ABC, obtenemos un acceso intravenoso, checamos glucemia y tomamos exámenes de laboratorio. Si se estableció el estatus, ¿cuál es el medicamento de primera línea? Lorazepam. Si les preguntan en un examen, lo que sea, no sé, lo que sea, es lorazepam, pero aquí no hay. Entonces, ¿qué podemos utilizar? Diazepam y midazolam. Generalmente estos dos están pues ampliamente distribuidos en el sector salud. Creo que en primeros niveles y segundos hay más diazepam. Acá con nosotros había mida sin ningún problema. Entonces, recordar que las dosis de diazepam es 0.1 miligramos por kilo, con una dosis máxima de 20 miligramos. De acuerdo a esto, idealmente es intravenoso. Y midazolam, generalmente nosotros siempre utilizamos a 0.2 miligramos por kilo, máximo 20 miligramos también. Y si el estatus no resuelve en 5 minutos, podemos utilizar una segunda dosis de estos medicamentos. Si hubo por algo, no podemos establecer un acceso intravenoso, por ejemplo, niños con síndrome de Down que tienen características vasculares muy específicas y que de repente es bien difícil canalizarlos, bueno, podemos utilizar la vía intramuscular, bucal o incluso nasal, ¿sale? Y también podemos utilizar midazolam o diazepam. Diazepam se puede utilizar rectal, sin problema, y también se puede repetir la dosis si es necesario de 5 a 10 minutos. Esto sería como lo primero, lo que quiero que se queden con esto. Generalmente va a resolver, la mayoría de estatus van a resolver con esto, después hacer pues cuidados post-estatus, como quien dice, mantener esta cuestión de la oxigenación, recabar exámenes de laboratorio, hacer estudios de imagen, pero ya sería después. Entonces yo quiero que se queden con esto. Aquí vienen las dosis, es bien importante, porque a veces también nos pasó de que es que le dimos diazepam, pero no funcionó, ¿no? Pero bueno, era una dosis infraterapéutica, entonces, pues checar eso, ¿no? La siguiente, porfa. Estas son la segunda línea. ¿Qué pasa cuando ya pasaron de 10 a 30 minutos? Pues, ¿qué vamos a hacer? Iniciar anticomiciales, lo que tengamos. La verdad es que lo que tengamos en el lugar donde estemos, hay que dárselo. Si tenemos fenitoína, pues ni modo. Si tenemos valproato, pues qué bueno. Y si tenemos levetiracetam, pues qué mejor. ¿Por qué? Porque tiene menos efectos adversos, ¿no? Entonces, igual, quiero que se queden con esta diapositiva también, que vean las dosis, porque de repente nos da miedo poner leve, ¿no? De que se lo ponemos a 15, a 20 por kilo. No, son 60 miligramos por kilo para impregnarlo, ¿de acuerdo? Entonces también que tengamos como esto bien claro, cuáles son las dosis máximas y que tenemos que ponerlo sí o sí. Si vas a poner algo, hay que ponerlo bien. Obviamente hay que tener ciertas consideraciones, por eso hay que hacer una historia clínica rápida para ver si no está contraindicado, ¿de acuerdo? Por eso lo mejor les digo es leve, porque realmente leve tiene muy pocas contraindicaciones y muy pocos efectos adversos. Entonces, nada más pues para que sepan esta parte, ¿sale? La que sigue, porfa. Y esta ya sería la tercera parte, que es un estatus refractario. No me quiero ahondar mucho en esto, solamente que si llegan a tener uno, pues obviamente este paciente ya debe estar intubado para poder clasificarlo así. Y con ellos se utilizan dosis de midazolam altas a manera de infusión, ¿de acuerdo?
También se puede utilizar Propofol, generalmente también funciona. La que también estaría increíble, pero también creo que no tenemos mucho en México, al menos no en el sector público. Entonces nos quedamos con Midazolam y Propofol a manera de infusión y obviamente un traslado a tercer nivel, tomar resonancia, un videoelectroencefalograma de 24 horas y bueno, una serie de cosas, ¿no? Y ya por último, la siguiente, por favor. Ya por último, igual, esta tabla nos habla de las dosis de manera más como rápida, sencilla, para tenerla ahí básicamente. Yo siempre he dicho que si de repente no estamos muy familiarizados con dosis pediátricas, por ejemplo, así en Cruz Verde, no sé lo que sea, pues imprimir una tablita de estas y pegarla, o sea, nada pasa y al contrario, ¿no? Ayudamos un poquito más a que sea un poquito más dinámica pues la atención y pues más ¿cómo les diré? Más sencillo, ¿no? Para los que de repente no pudieran no estar muy familiarizados con dosis pediátricas, pues hacerlo más rápido y más efectivo, ¿de acuerdo? Y pues realmente esto fue todo. Es un tema que pudiéramos hablar horas de él porque tiene muchas ramas, mucha cuestión de clasificación, de definiciones, etcétera, etcétera. Pero bueno, me parece a mí que para un primer acercamiento, para un manejo inicial, para alguien debutante y todo esto, la verdad es que me parece que es una información muy valiosa que les puede servir un montón. Aquí están todas las bibliografías, aquí están mis datos de contacto. Si necesitan o gustan que les mande algún paper o todos también se los puedo enviar con muchísimo gusto. Si tienen dudas también háganmelo saber. De verdad a mí me gusta mucho este tipo de interacciones y trato de no hacerlas largas porque se pierde la atención después de una hora. Esa es la realidad. Entonces, con muchísimo gusto puedo apoyarles en las dudas que tengan. Y nuevamente muchas gracias por la invitación. Y pues nada, que tengan bonito día.